Hola, Dios les bendiga amigos, bienvenidos a este canal de Inspiración de Dios. Hoy vengo con un tema muy especial, es una problemática que hoy se está viviendo mucho en nuestro entorno, incluyendo las iglesias. Bueno, pero antes de empezar quiero que si no te has suscrito a este canal te suscribas y active la campana de notificaciones para que cada que hay un nuevo video te llegue la notificación y no te pierdas de ningún contenido. Bueno, el tema que quiero hablar hoy es de la depresión. Este es un tema que hoy está afectando a muchos en nuestra sociedad, no importando la edad, el rango social, la raza, y por eso es que he querido tomar este tema, porque este problema también está afectando mucho a los jóvenes de nuestra iglesia. Y antes de entrar en detalles, quiero hablar un poquito de qué es la depresión. A veces podemos confundir la depresión con un mal día en el trabajo, un mal día en el colegio o en nuestro entorno social, pero en realidad la depresión va más allá de tan solo un día, ya que en la depresión ese estado de ánimo se presenta en periodos prolongados y se identifica más como una tristeza profunda. Y bueno, me he puesto en la tarea de investigar algunos síntomas de la depresión y en ellos pude encontrar que las personas que sufren de la depresión pueden padecer un ánimo deprimido, pérdida de gusto o interés en actividades que antes le apasionaban, disminución en la energía, moverse o hablar lentamente, sentimiento de culpa o baja autoestima, pensamientos negativos, trastorno del sueño o el apetito, pensamiento lento o olvidadizo, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, tendencia a llorar con facilidad, pensamientos suicidas regularmente. Y muchas de las personas que sufren de depresión tienen pensamientos constantes como que no sirvo para nada, no soy suficiente, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Siento que no le importo a nadie. Estas son algunas cosas de las que piensan a veces las personas que sufren de depresión. Y quiero decirte, tú si has sufrido o conoces a alguien, no han sido los únicos. En la Biblia podemos encontrar muchas personas que sufrieron de depresión. Es cierto que en la Biblia no se reconoce la palabra depresión, pero según lo que vivieron algunas personas en la Biblia, podemos deducir que padecieron de esto. Uno de estos fue el rey David. Toda la tristeza que pasó el rey David fue mucha. Fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinato, fue traicionado por sus hijos, incluso algunos de ellos se mataron entre sí. Tuvo que cargar con el peso del pecado mucho tiempo, sin decir nada. Todo esto llevó a que David cayera en una tristeza profunda. Inclusive podemos ver en muchos de sus escritos que reflejan lo duro que era su vida y lo angustiada que estaba su alma. Mas sin embargo, pese a todo lo que estaba pasando, él nunca dejó de buscar el refugio y la ayuda de Dios. Salmo 59:16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Otro personaje que también sufrió de esto fue Elías. Elías tuvo que enfrentarse con los profetas de Baal para demostrar cuál Dios era el que haría descender fuego del cielo. Después de muchos ritos, los profetas de Baal no pudieron hacer descender fuego, pero cuando fue el turno de Elías, él sacrificó holocausto y Dios le respondió con fuego. Pero pese a todo esto tan bueno, cuando llegó a oídos de Jezabel, esta mujer mandó amenazar al profeta Elías, y debido a esto el profeta se hundió en una profunda angustia, huyendo al desierto y escondiéndose, tanto que deseaba que Dios le quitase la vida. Otro personaje fue Jeremías. A este le conocemos por el profeta llorón, ya que todos sus escritos fueron de tristeza, pero a pesar de que él hablaba todo lo que Dios le mandaba, nadie le hacía caso. Este profeta vivía solo y se creía que no tenía familia, y a pesar de eso era pobre y rechazado por todos. Hubo una ocasión en que Jeremías maldijo el día de su nacimiento y se preguntó el porqué de su existencia. Y a pesar de todo lo que estaba pasando, él sabía que Dios nunca lo dejaría solo y que siempre lo estaba guardando. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Job también pasó por muchas cosas lamentables, perdió sus hijos, sus bienes, todas sus riquezas, y a pesar de todo esto contrajo una enfermedad de la cual no era curable en ese tiempo. Muchos de sus amigos lo apoyaron y otros le dieron la espalda. En ese tiempo se hacía muchas preguntas, incluso hubo un momento en el que él deseó no haber nacido, pero a pesar de esto, Job nunca se atrevió a negar a Dios ni de ser justo y siguió teniendo esa fe plena en él. Hubo otro caso, el de Judas, el que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Cuando Judas entendió la magnitud de lo que había hecho, se llenó su corazón de remordimiento y de tristeza. Tanta era que no pudo contenerla y fue y se mató.
Sabemos que el suicidio o las ganas de matarse es un síntoma de la depresión, pero veamos lo que Dios dice acerca de esto. En Éxodo 20:13, el sexto mandamiento, no matarás. El cristiano no debe considerar el suicidio como una solución al salir de los problemas. Antes bien, debemos de tener en cuenta el siguiente pasaje bíblico. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cada caso que vemos de depresión en la Biblia nos enseña que esto le puede ocurrir a cualquiera, pero también podemos comprender que para el que pide ayuda y dirección hay esperanza. Por eso te invito, si conoces a alguien que esté sufriendo de depresión o que esté pasando por esto, tú puedes ser ayuda para esa persona. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero que todo, no juzgándolo. Juzgarle con nuestras palabras o actitudes solo llevará a que esa persona se aísle aún más de nosotros, y eso es lo que no queremos, que una persona en ese estado esté aislada de los demás. Siempre debemos recordar la gracia y el amor que nos enseñó Jesús aquí en la tierra. Número 2. Escúchale. Una de las mejores maneras de ayudar a alguien es estando allí para escuchar todo lo que tiene en su corazón. Hay muchas personas que se encierran en sus problemas y no se lo cuentan a nadie, creyendo que a nadie le importan, pero si estamos allí escuchándolos, sabrán que no están solos y que nos importa lo que ellos piensen. Acompañándolos, sé ese apoyo emocional que necesita esa persona. Uno de los síntomas de la depresión es el desinterés por actividades que antes nos gustaban, y una de ellas puede ser la búsqueda de Dios. Por eso debemos estar allí siendo ese apoyo, animándoles a seguir, como bien dice Eclesiastés 4:10. Pero si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Número 4. Que un líder o familiar lo sepa. En nuestro ámbito cristiano es muy importante que alguien con la madurez suficiente y sabiduría esté enterado de lo que esté pasando, ya que sabrá aconsejarnos de una manera certera y en el mejor de los casos será usado por Dios para ayudarte en esa situación. Número 5. Compártele de la Biblia. Como ya les mencioné antes, hay muchos casos en la Biblia de personajes que pasaron por esta misma situación y Dios los ayudó a salir de esto. Por último, podemos concluir que cual sea el motivo de nuestra depresión, en Dios podemos encontrar la causa y la salida a este problema. Cuando volvemos a Dios, regresa también el gozo de la salvación, y como el gozo es nuestra fuerza, indudablemente tendremos que salir de esa depresión. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amigos, si tú estás pasando por uno de estos momentos, no te quedes callado ni te aísles en tu problema. Como ya pudimos ver en los anteriores ejemplos, si buscamos de Dios y buscamos su ayuda, Él nos dará esa esperanza, nos dará esa tranquilidad y quitará toda tristeza de nuestras vidas. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que lo compartas si crees que hay alguien más que puede ser de edificación para su vida o de ayuda. Por último, no te vayas sin dejar un comentario o dejar un aporte sobre este tema. Cuéntame si has pasado por este problema de la depresión o conoces de alguien. No te olvides también suscribirte a este canal para que sigas recibiendo contenido de edificación y bendición para ti. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.